de días en Málaga, que me encanta y además siempre que puedo lo hago. También dar las gracias al Hospital Regional Universitario de Málaga por cedernos sus instalaciones para las jornadas. Y bueno, y a mis compañeras de mesa que van a compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias sobre el valor de la farmacia hospitalaria, de la farmacia en general, en la asistencia a los pacientes con enfermedades poco frecuentes, y también nos hablarán de lo que nos aportan estos pacientes a los profesionales sanitarios en general. También no me quiero olvidar de las empresas que patrocinan la jornada, que bueno, por su apoyo directo e indirecto siempre a este colectivo de pacientes y a los profesionales que los atienden. Estas enfermedades, la falta de un diagnóstico certero en estos pacientes con enfermedades poco frecuentes hace que sea muy complicado tener un tratamiento. Y de hecho ya se ha dicho en la primera mesa de esta mañana, la inmensa mayoría de las enfermedades poco frecuentes, alrededor del 95%, no tienen un tratamiento específico efectivo que modifique el curso de la enfermedad o que la cure. Y muchas veces cuando está este tratamiento para un pequeño número de enfermedades, los pacientes tienen problemas de acceso, y muchas veces por la financiación o por otras causas. Para paliar este problema de acceso, muchas veces la Comisión Europea ha propuesto una nueva estrategia farmacéutica para Europa que bueno, supone la mayor reforma en esta materia en los últimos 20 años. Y bueno, la propuesta, voy a hacer 5 minutos un breve comentario sobre los objetivos de esta estrategia, y los voy a intentar unir al ámbito en el que estamos, que luego completarán mis compañeras. La propuesta lo que pretende mejorar el acceso, que los pacientes tengan acceso a medicamentos de alta calidad, medicamentos que sean efectivos y que sean también seguros, y amparar a los pacientes cuando hay lagunas terapéuticas en la respuesta a las necesidades médicas no cubiertas. Y esto, un ejemplo, en las enfermedades raras muchas veces hay una laguna terapéutica. No encontramos respuesta a estas enfermedades o una respuesta adecuada. Y también la estrategia lo que pretende, que también se ha comentado esta mañana, es mejorar el acceso a los medicamentos que son aprobados por la Comisión Europea. Y bueno, en principio estos medicamentos, para que sean, muchas veces lo decimos, asequibles, es decir, los nuevos medicamentos tienen que ser asequibles para los sistemas sanitarios, porque si no son asequibles, además de innovadores, además de que tengan acceso, tienen que ser asequibles. Y tienen que ser asequibles en la misma medida en todos los Estados miembros. En eso yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y con la suficiente rapidez. No vale de nada que los medicamentos tarden un par de años en estar disponibles a los pacientes cuando son medicamentos que son efectivos. Por tanto, el primer objetivo de la estrategia son los pacientes, y hay un segundo objetivo de la estrategia farmacéutica para Europa, que son apoyar una industria farmacéutica europea que sea sólida, que sea competitiva y que sea ecológica, y que satisfaga las necesidades de los pacientes, además, sobre todo, y que realicen un uso eficiente de los recursos de estas empresas. Una industria farmacéutica que sea capaz de innovar y bueno, aprovechar el potencial de la transformación digital que tenemos en el ámbito asistencial y en el ámbito sanitario,
impulsada esta transformación digital, pues bueno, por los avances que están surgiendo en distintos campos, como la inteligencia artificial, la modelización computacional. Y bueno, con una industria competitiva, una industria innovadora y en un espacio europeo de datos sanitarios. Esto también viene con la nueva estrategia. Y estos datos van a ser interoperables y van a permitir o pretenden permitir mejorar la asistencia, una mejor asistencia sanitaria, una mayor investigación en resultados en salud y que las decisiones que se toman en todos los niveles estén basados en estos datos, en datos contrastados de este espacio europeo de datos sanitarios. Y bueno, el último pilar de la estrategia europea, además de los pacientes, además de la industria farmacéutica, son las cadenas de suministro. Todos sabéis el problema que tenemos con el suministro de medicamentos y lo que se pretende con la nueva propuesta de estrategia es reducir o evitar la escasez de medicamentos que cada vez más frecuente, y nos lo encontramos en medicamentos que son muy utilizados, que llevan mucho tiempo en el mercado. Tenemos que identificar qué puntos son vulnerables en estas cadenas de suministro y tenemos que establecer cuáles son nuestras dependencias estratégicas para poder aplicar políticas nacionales que acaben pues, con esta escasez estructural que parece que, por lo menos es la impresión que damos, que no tiene arreglo. Hay falta de suministro, pues bueno, intentamos hacer lo que podemos, pero es una falta de escasez estructural. Y nada, que se puedan cubrir todas nuestras necesidades, incluso en tiempos de crisis. Todos conocemos lo que nos pasó con la pandemia y el problema que tuvimos con determinados medicamentos, y eso es lo que pretende la estrategia. Bueno, yo ya voy a dar paso a mis compañeros de mesa. Va a empezar Sandra Flores Moreno, es la jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Luego me acompaña también Begoña Tortajada Goitia, que es la jefe de servicio del Hospital Universitario Costa del Sol, y Ana Herrán Alonso, que es jefa de sección en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Cuando quieras, Sandra. Pues muchas gracias. Si alguien me ayuda, que de inteligencia artificial creo que no voy a hablar. Bueno, pues yo aprovecho para unirme, como no, a los agradecimientos y la posibilidad de estar hoy aquí en un foro en el que, repito, y que en otras ocasiones me ha permitido llevarme a casa en la mochila el contacto con muchas pacientes y asociaciones de pacientes y ampliar mi visión en el manejo de las enfermedades poco frecuentes o poco prevalentes. A mí me pidieron mis compañeros que fuera la fea del grupo, que bailara con el tema feo del grupo, y no pasa nada, alguien tenía que hacerlo, y era hablar de cómo introducir la innovación y cómo manejar la incertidumbre en el acceso de los medicamentos huérfanos al Sistema Nacional de Salud. Yo con la primera pregunta ya dije, pues no sé cómo lo voy a hacer, cómo introducir la innovación. Es que ni siquiera sé a qué llamar innovación, no es que no lo sepa yo. Tenemos un problema en nuestro Sistema Nacional de Salud y es que no tenemos definido a qué llamamos innovación. Aquí algunos, seguro que se acuerdan, que hace 10 años se desarrolló el innovómetro y tuvo ese nombre y sigue metido en el cajón del ministerio el innovómetro, que intentaba estratificar qué aportaba y qué no nuevos medicamentos. Aquello cayó en los olvidos, afortunadamente, y seguimos teniendo la incertidumbre de a qué llamamos innovación. Es algo tremendamente complejo. Ahí tenéis la definición, porque en un medicamento no basta cumplir con que es eficaz y seguro, es que hay que comparar frente a lo que hay, qué aporta y en qué magnitud para denominar si es una verdadera innovación o no. Y esto, que es tan complejo en cualquiera de las áreas, si ya aterrizamos en el campo de las enfermedades poco frecuentes, pues es que no tenemos absolutamente ningún tipo de guía, o por lo menos a día de hoy, que nos pueda servir.
Por tanto, yo, en vez de la primera solución, traía a la presentación el primer gran reto, y es, ¿qué vamos a hacer para medir la innovación en los medicamentos huérfanos? ¿Cómo medimos el valor terapéutico, que ya de por sí es complicado, pero además el componente social de este tipo de medicamentos, que en este grupo de patologías es especialmente relevante? Hemos dicho que era muy difícil medir el grado de innovación y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo a los distintos actores, pero hay otras áreas en las que poco a poco se está consiguiendo. Yo creo que, por ejemplo, la ESMO, que ha desarrollado la escala de beneficio terapéutico de los nuevos fármacos oncológicos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero empezamos a tener una herramienta en la que todos los actores tenemos un lenguaje común. Pues si aporta esto en esta línea con mejora de calidad de vida, pues tiene un 4 y consideramos que vale. Y oye, y lo que aporta un 2, pues ni oncólogos, ni pacientes, ni administración, ni industria, pues entendemos que no es algo que sea una verdadera innovación. Creo que puede servirnos como guía de a dónde podríamos o deberíamos de empezar a llegar a la hora de medir la innovación en los medicamentos huérfanos, porque lo que es cierto es que necesitamos poner orden. No podemos tener ahora mismo la situación que tenemos en la actualidad a la hora de medir qué aporta un nuevo medicamento. ¿Esto no pasa por aquí? Sí. Esto no es una idea mía ni una reflexión mía. Esto llevamos muchos años y mucho tiempo profesionales pensando en cómo podemos abordar el tema en los medicamentos huérfanos. Aquí os traigo uno de los muchos ejemplos que se están publicando en los últimos años, que nos puede servir de guía. ¿De guía para qué? Para ver los enfoques o los distintos enfoques que tendríamos que tener establecidos a la hora de tener ese lenguaje común también, para ver qué aporta un medicamento huérfano, en qué momento hay que pedirlo, y cómo podríamos cuantificarlo. En este ejemplo, bueno, pues te hablan de posibilidades de identificar el valor, de describir cada uno de los elementos, de valorar cada uno, cómo agregar el valor. Y un quinto punto, que esto ya en esta estrategia europea está siendo un punto de discusión, y es hasta qué punto la estrategia europea se nos va a solapar con la capacidad de cada uno de los países miembros de financiación de los medicamentos, y ahí hay mucho que hablar y hablamos en otras jornadas, pero que nos guste o no, y más en España, el precio está íntimamente ligado con la financiación de un medicamento, y también habrá que abordarlo en esta estrategia de cómo medir un nuevo medicamento. Más allá de cómo medir el que aporta un nuevo medicamento, decíamos que hay en este tipo de patologías hay una cuestión adicional, y es las preferencias sociales. Esto que debería de ser habitual en todos los medicamentos, creo que en general compartimos que el enfoque coste-efectividad habitual no puede ser el único para la toma de decisiones para el precio, reembolso y financiación de los nuevos fármacos, sino que hay que incorporar otras sutilezas que normalmente no tenemos en cuenta. Haciendo una búsqueda, yo solo he encontrado 3 estudios en los cuales se evalúan las preferencias sociales sobre la financiación de medicamentos huérfanos. Hay uno realizado a algo más de 4.000 ciudadanos en el Reino Unido, en el que se puso de manifiesto que la población apoyaba la financiación basada en el valor del medicamento huérfano, con los criterios que veis ahí, que son sentido común, la severidad, la falta de alternativas, etcétera. Pero que, sin embargo, la población ponía de manifiesto que no sabían por qué tenía que tener un estatus especial los medicamentos huérfanos. Eso dijo la encuesta realizada a la población. Hubo otro estudio piloto en Canadá, en este caso una población más pequeña, estudiantes universitarios de medicina, que no lo pone ahí, que no mostraron una mayor predisposición a pagar más dinero por los medicamentos huérfanos. Ellos entendían que era la severidad de la patología y la ausencia de otras alternativas lo que debería de marcar la financiación de estos medicamentos. Y el último estudio, el de Noruega, en este caso un poquito más pequeñito, que venía a poner de relevancia pues esto mismo. Con esto, a mí me cabe la duda de si de verdad estamos transmitiendo, sabemos trasladar bien que los aspectos sociales de este tipo de abordaje en las enfermedades huérfanas se están haciendo bien. Estamos trasladando bien el mensaje, se lo está contando bien a la población. Estos son los resultados de los estudios. Lamentablemente no tenemos nada similar, o yo no lo he localizado, en España. No he sido capaz de saber qué piensa la sociedad española sobre la financiación de los medicamentos huérfanos. Quizás sería interesante aprovechar el momento de cambio que tenemos viviendo en la política farmacéutica española y aparte de centrarnos y enfocarnos en cómo medir el valor,
empezar también a medir cómo quiere la sociedad que midamos el valor de ciertos medicamentos. Creo que los medicamentos huérfanos requieren poner un especial foco en ese cambio de política farmacéutica al que estamos asistiendo. El cambio cultural ya ha llegado. Nos estamos acostumbrando cada vez más a los registros, la evaluación de resultados es nuestro día a día y en cualquier comisión de farmacia el 80% del tiempo, por lo menos en nuestro caso, ha pasado a ser la evaluación de resultados de los fármacos incluidos y no tanto cuando llegan o cuando no. Y la cultura, y lo he puesto ahí en rojo, de análisis crítico. ¿Por qué? Me salto esto, que no tiene más. Porque es verdad que la evaluación de medicamentos huérfanos tiene una serie de limitaciones inherentes a la propia patología y características del medicamento. Sí, por supuesto. Pero también es cierto que no sé si hay siempre somos conscientes de que cuando algo no aporta somos capaces de reconocer que no está aportando, sea huérfano o no sea huérfano. Y en esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que deberíamos ser todos críticos con la magnitud del beneficio clínico que aportan este tipo de medicamentos. No en el momento de su aprobación, que es muy difícil, pero sí condicionado en el tiempo. ¿Por qué? Uno, por normativa, porque nos guste o no, la normativa española es la que es y nos dice que nos tenemos que tener en cuenta. Pero esta quizás es la menos importante. Hay que ser críticos por sentido común, por equidad con el resto de pacientes del Sistema Nacional de Salud. Y yo he puesto ahí por egoísmo porque no sabía cómo denominarlo. Pero lo cierto es que cuando nos empeñamos en sacar algo adelante que no tiene valor, a mí me parece que es una tremenda pérdida de oportunidad el tiempo que le estamos dedicando a no investigar otro fármaco en esa misma patología. Hemos tenido un fármaco que lleva 10 años comercializado y que acaba de decir el CHBP de la EMA que recomienda que se retire su autorización por falta de balance beneficio-riesgo favorable. Este es un fármaco que ha tenido este problema en los últimos 10 años. ¿Ha merecido la pena estar 10 años enfocando toda nuestra investigación en esta patología, en un fármaco que desde primera hora tenía muchas limitaciones? Pues yo no sé si ha merecido la pena. Lo que sé es que no tenemos ninguna alternativa buscada durante esos 10 años para esa patología y nos encontramos con una retirada de un fármaco y unos pacientes que vuelven a ser huérfanos 10 años después. Ya lo dejo para el debate y para la reflexión. Sobre los accesos tempranos y las peticiones individualizadas en este mare magnum de retraso en el acceso a los medicamentos huérfanos, en el día a día que vivimos, recordamos uno, es el Ministerio el único que tiene la competencia de financiar los medicamentos y el resto, las comunidades autónomas, lo que hacemos es intentar salvar esa piedra y ese obstáculo. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, esto evidentemente disminuye los tiempos de acceso de los pacientes a los fármacos, y esto está bien, pero estamos volviendo a la inequidad entre comunidades autónomas manifiesta que teníamos hace 10 años, antes de IPT y Revalvé, y estamos volviendo al punto de salida en las circunstancias de los fuera de indicación, los pendientes de financiación o los usos compasivos. Visto desde fuera no parece que sea un incentivo especialmente positivo, además en el momento en que se está financiando el precio para ese medicamento y que ese va a ser el momento en que todos los pacientes puedan acceder al medicamento. Por lo tanto, nos tendremos que sentar y establecer en qué momento vamos a establecer los criterios de evaluación y acceso de manera individualizada a los medicamentos en esas situaciones que denominamos situaciones especiales y que han pasado a formar parte de nuestro día a día. Porque además en esa evaluación individualizada, esto es una frase de un economista de la salud, pero la verdad es que a mí me hizo pensar mucho. Yo invito, hay un artículo súper interesante que se llama La regla de rescate, y es que cualquiera de los que estamos en esta sala tenemos el impulso moral de salvar vidas identificables en peligro inmediato a cualquier coste. Cuando tenemos un NUSA, un nombre, un apellido delante, no importa nada, no hay coste efectividad, no hay coste equidad. Tenemos a un paciente y todos priorizamos salvar la vida o mejorar la calidad de vida de ese paciente frente al resto de opciones. Y esto es un conflicto se llama de coste efectividad y regla de rescate. Y me parece especialmente interesante también reflexionar sobre este tipo. Sobre el manejo de la incertidumbre, me quedan un par de minutillos, imagino. Decir que la realización de ensayos clínicos con medicamentos huérfanos tiene muchas dificultades, las sabemos, no las voy a repetir, nos los conocemos de memoria. Pero también que estamos en una época en la que debemos aprovechar las nuevas tecnologías para optimizar más el resultado de esos ensayos clínicos, la integración simultánea de todos los datos de las diferentes fuentes, el uso de modelos de enfermedad. Podemos disminuir los tamaños muestrales de una manera elevada si utilizamos modelos de enfermedad.
Adaptar nuevos modelos de ensayos clínicos, los ensayos clínicos adaptativos que permiten obtener en menos tiempo, con menos pacientes, mayor número de variables de eficacia. No podemos obviar el uso de marcadores genéticos a estas alturas de nuestra vida, en el año 2023. Es decir, tenemos que asumir las limitaciones del ensayo, pero no podemos quedarnos parados y tenemos que incorporar estas nuevas innovaciones. Porque si en algún sitio es importante tener información en vez de datos, verdaderamente es en el caso de las enfermedades huérfanas. Respecto a la incertidumbre económica, que también la hay cuando se incorpora un nuevo medicamento, yo quería decir dos cosas. Uno, estos nuevos fármacos suelen llegar de la mano de los nuevos acuerdos de gestión o como lo queráis llamar, riesgos compartidos, bueno, le podemos poner 1000 nombres. Pero claro, en España tenemos un problema y es que no tenemos la disponibilidad a pagar que tenemos como sociedad. No sabemos cuánto queremos pagar como sociedad por un año de vida, por un mes más de vida o por evitar un estornudo o un virus respiratorio sincitial. No lo tenemos ni creo que lo vayamos a tener. Por lo tanto, cuando nos dicen, no, solo se paga por lo que funciona. Ya, pero ¿cuánto pago por lo que está funcionando? Que es la reflexión previa que tendríamos que estar haciendo. Pues no lo estamos haciendo. Entonces, bajo el paraguas de solo pago por lo que funciona, creo que deberíamos de ser conscientes de a cuánto estamos pagando eso que funciona. Porque, insisto, el coste-oportunidad existe en todas las dimensiones del acceso a los medicamentos. Y lo segundo es que, nos guste o no, tenemos que pagar por lo que aporta un medicamento y no por lo que nos gustaría que aportase. Y a todos nos gustaría que en muchas ocasiones el medicamento aportara más. Seguramente adaptar el modelo de financiación español a un posible incremento de precio conforme se genere nueva evidencia, pues pudiera ser una solución de las muchas que existe. Nuestro sistema actual no nos permite esta flexibilización, pero tenemos que ser conscientes que los medicamentos cuando llegan con la evidencia muy limitada y que de algún modo tenemos que compensar esa limitación de evidencia. Respecto a los fondos específicos, ¿se puede crear un fondo específico para el manejo de las enfermedades raras? Se puede. Mi opinión personal, los fondos específicos en los países en los que se han implementado han demostrado que se incrementa la inequidad. ¿Por qué? Porque finalmente se produce mayor inversión donde hay mayor presión. Esto está así, tal cual. Después tampoco tenemos claro cuántos tipos de fondos son necesarios. Hablábamos ayer, lo creamos para enfermedades huérfanas, lo creamos para oncología, lo creamos para terapias avanzadas, lo creamos, pero ¿cuántos fondos diferenciados vamos a tener? Estas son opiniones muy personales, pero la tercera yo espero que se comparta, es que una vez que un medicamento está financiado, lo que no debería de ser es que sea soportado única y exclusivamente por el presupuesto del hospital, en el que el código postal del paciente es referente. Y esto, bueno, pues causa de muchos de los problemas o de los retrasos que se pueden estar observando en el acceso a medicamentos huérfanos. Yo termino con una diapositiva que muchos de los que estáis aquí me habéis visto, pero porque más que una diapositiva es un objetivo y es mi lema. Y es que cuando un nuevo medicamento llega a nuestras vidas, que no lo podemos tomar nunca como un problema. Un nuevo medicamento es siempre una oportunidad, pero una oportunidad que tenemos que saber evaluar y posicionar. Y así poder ofrecérselo a aquellos pacientes que de verdad se pueden beneficiar. Y nada más. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, no tanta. En primer lugar, gracias Jesús, ¿no?, por todo este movimiento. Para mí es un privilegio estar aquí entre amigos y lo que nos une probablemente sea más la parte social del enfoque de nuestra actividad profesional, ¿no?, que la parte técnica y puramente clínica. Sandra decía que ella había bailado con la más fea, pero lo has hecho con mucha gracia. Yo tengo la suerte que voy a bailar con la mejor porque creo que es lo que más me gusta hacer, y es organizar la prestación farmacéutica para que realmente llegue como tiene que llegar a los pacientes, porque estamos hablando constantemente del precio del medicamento y muchas veces las vueltas que ha dado ese paciente, hablaba el compañero anterior del proyecto Impacta, ¿no?, que una de las patas de Impacta
con Ángel Carracedo es realmente definir cómo de coste eficiente sería hacer una RAI desde el minuto cero, en lugar de que el paciente esté dando vueltas y vueltas y pruebas y pruebas y más pruebas, y cómo conseguir que ese array en el minuto cero. Entonces estamos intentando, miren así los pacientes, demostrar, ¿no?, que eso es mucho más coste eficaz para el sistema, que ahorraríamos, y esto sin tener en cuenta el valor social, solo el gasto directo del sistema sanitario, ¿no? Entonces yo tengo la suerte, y aquí hablo un poco, un diálogo con el público, ¿no?, porque yo creo que es responsabilidad de todos, y así voy a empezar y así voy a acabar, transformar el sistema. Esto solo lo podemos trabajar desde abajo hacia arriba, desde la derecha hacia la izquierda, y todos juntos girando en la misma dirección. Yo no veo otra posibilidad para ello, porque tenemos objetivos comunes. Estos son los objetivos de una unidad multidisciplinar de nuestro hospital y son los objetivos que todos tenemos, ¿no? Atención integral centrada en el paciente, capacidad asistencial, cantidad, pero excelentes resultados clínicos y de satisfacción. Que los profesionales, además, generen evidencia y difundan el conocimiento. Tener investigación, lo hemos visto, y en todo el programa de estas jornadas, y para ello tenemos que innovar en el modelo que lo aplicamos en el hospital. Queremos equipos, el paciente que esté en el centro, ¿no?, tiene que ser una piedra angular, tener la misma voz y tener el voto, desde luego, en el sistema. Él, cuando le preguntamos, quiere que le atienda a un equipo multidisciplinar. En estas enfermedades menos frecuentes es especialmente relevante, pero en las frecuentes también, porque cada vez más estamos yendo a medicamentos que atacan al sistema inmune, y que cuando hay una reacción inmune por un lado, pues es de digestivo, pero sale un efecto adverso parapléjico, o que hace falta un neurólogo, que hace falta un dermatólogo, que hace falta un oftalmólogo. Entonces esto es una tendencia de todas las enfermedades. Entonces creo que estos equipos multidisciplinares. Otra cosa que nos piden los pacientes es accesibilidad, coordinación asistencial y diversidad de modalidades. Hemos hablado de digitalización, los pacientes no quieren que les sigamos atendiendo como antes, ¿no? Ahora baja arriba medicina interna, ahora sube abajo, y ya nadie queremos eso, y yo creo que los pacientes, en el contacto que nosotros hemos tenido directo con ellos, en los grupos diversos en los que trabajamos, que ahora os contaré, pues es una de sus prioridades. Y luego, además, funciones curativas, si se puede, preventivas y de promoción de la salud. Y en esto, en las enfermedades poco frecuentes, afecta no al paciente, que puede que son enfermedades con las que muchas veces nacemos, ¿no?, defectos genéticos, pero sí afecta a los familiares, porque hay que cuidar ese entorno del paciente de una forma preventiva, porque ya sabemos que acaban y que necesitan burbujas, y que necesitan centros a los que asistir, y que el paciente pueda estar un fin de semana mientras los cuidadores, ¿no?, pues todas estas iniciativas que hay para cuidar a los que curan, ¿no?, y a los que cuidan. Entonces, bueno, tenemos diferentes acciones en cada una de estas piedras angulares del sistema que queremos construir con los pacientes, pero voy a destacar el equipo multidisciplinar, porque yo creo que ya está cambiando, y tenemos que hablar todos que en el equipo multidisciplinar ya está el paciente. No tiene que ser cada paciente individual, un representante formado de los pacientes, un paciente activo, un paciente que además sea experto, que hable nuestro lenguaje y que tenga el valor de a veces decirnos que no estamos hablando y que no nos están entendiendo. Nosotros, además, los pacientes promueven, pues, hacer grupos de autoayuda o terapias de grupos. Ellos muchas veces identifican necesidades en los pacientes que nosotros no alcanzamos a ver porque estamos enfocando desde otra óptica. Yo creo que nos abre mucho el marco, y, por supuesto, una participación muy activa, pues, de asociaciones de pacientes y grupos de pacientes de patologías concretas,
porque a veces dicen, estáis invirtiendo mucho en el medicamento, pero el apoyo social ahora nos curaría mucho más, ¿no? Entonces, creo que esto nos abre un abanico de posibilidades muy grande en la terapia. Estos son un ejemplo, por ejemplo, de una unidad multidisciplinar que nosotros tenemos en el hospital. Este es el mapa de procesos, tal y como lo planteamos. Es una unidad multidisciplinar con un nuevo modelo de gobernanza. Tenemos un paciente en el comité de dirección de este centro y cuando vio esto casi se desmaya. Nosotros lo veíamos clarísimo. La parte de aquí que veo más profesionales sanitarios y la de allí más pacientes, lo entenderéis perfectamente. Llega el paciente, entra, lo valoramos, nos reunimos, el farmacéutico, el médico, la valoración interdisciplinar. Y el paciente decía, por favor, pero si no me aclaro, pero ese soy yo, el rojo que va por todo eso. Y entonces el propio paciente hizo este diseño, mucho más intuitivo. Dice, cuando necesito, ¿con quién contacto? Pues mira, con el personal administrativo. Cuando necesito valorar el plan, pues según en el momento que está. Y con los pacientes podemos construir una documentación que nos sirva mucho más a todos, que todos la comprendamos mejor. El lenguaje, ¿no? Hablábamos de, pues viene el de salud mental, el apoyo psicológico, el psiquiatra. Para ellos, ¿cómo te diriges a estas palabras? Son importantes, porque te decía una paciente con enfermedad de Crohn, es que lo que me faltaba es que ahora me manden al psiquiatra. Entonces, pues llamarle a las cosas como también los pacientes quieren escuchar que les llamemos. Entonces necesitamos que los pacientes, pues con mucha paciencia, porque los profesionales sanitarios a veces estamos ya un poco embrutecidos, ¿no? Pues nos digan cómo nos ven desde fuera, pues desde el cariño y desde la autocrítica para mejorar todos juntos. En el servicio de farmacia tenemos diferentes servicios que de una manera u otra ahora Begoña se meterá con los retos que tenemos, pero cara a los pacientes, todos los servicios, y nosotros lo tenemos publicado desde el año 2020 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, aquí a Fernando, que el compromiso que el servicio de farmacia del Gregorio Marañón adquiere con todos y cada uno de los pacientes que trata. Tenemos 10 compromisos de calidad que van desde velar porque los tratamientos que se apliquen sean protocolizados, sean de calidad, que el 100% de los tratamientos vayan revisados por un farmacéutico de hospital. Tenemos un compromiso con los pacientes de mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. El error cero tiene que llegar a existir. Queremos dispensar de forma ágil, ofrecer información actualizada y así una serie de... El 8, implementar nuevos modelos de asistencia, mucho que ver con las enfermedades poco frecuentes. Unas veces interesará ir al hospital, otras veces habrá que hacer teleconsulta. Tenemos que ser mucho más flexibles. Promover la excelencia técnica y humana también de las personas que atendemos a los pacientes. Hay que cuidar a los profesionales también mucho y los pacientes también lo ven. Y, por último, contribuir al avance científico y a la investigación. Es un compromiso que los farmacéuticos de hospital tenemos con los pacientes. Y fruto de todo este trabajo, en el año 2021 hicimos un comité asesor de pacientes del servicio de farmacia del Gregorio Marañón. Es un proyecto donde participan 25 pacientes, participa la dirección del hospital. Nos reunimos 2 veces al año y está Jesús. Están representadas las asociaciones de pacientes. Aquí están y pacientes del propio hospital, ¿vale? Y de este comité asesor de pacientes pues están saliendo diferentes grupos de trabajo. Por ejemplo, un grupo de trabajo que se identificó rápidamente es el grupo de trabajo de la farmacia y trabajo social. Nunca habíamos tenido esta relación y en la farmacia y hablando con trabajo social y con un paciente, con varios pacientes, hicimos un subgrupo de trabajo, pues ha mejorado el alta del paciente trasplantado, probablemente ha mejorado la diligencia con la que se accede a servicios no sanitarios y no sociales. Entonces, muchas veces hablar con los pacientes, pues como decía, nos abre
este panorama y este foco en el que nos lleva el sistema y a veces no somos capaces de ver lateralmente, ¿no? En otro derivado de este comité asesor de pacientes, ya tenemos un comité asesor de pacientes que les juntamos con la dirección del hospital, pero también con miembros de la Consejería de Sanidad, lo que son todos nuestros grupos de interés, universidades, agencias reguladoras, y con ello lo que queremos hacer es potenciar un cambio, porque pensamos que este cambio solo puede venir de la gestión proactiva de las alianzas, ¿no? Estamos en el hospital desde el servicio de farmacia, las asociaciones de pacientes, la industria farmacéutica, las universidades, los centros de investigación, las asociaciones profesionales y científicas, los centros asistenciales no sanitarios, las autoridades sanitarias y agencias reguladoras, muy importante. Tenemos que crear un diálogo y entre todos, de pequeñas experiencias, ir creciendo y hacer un nuevo modelo que nos llegue mejor a todos, que nos dé sostenibilidad también al sistema, pero que nos sintamos todos cuidados. Pues muchas gracias. Ahora sí que me oís, vale. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a los organizadores y patrocinadores por haber contado con nosotros en esta mesa en el que tenemos presencia pues, farmacéuticos de diferentes servicios de farmacia hospitalaria, que bueno, que para mí es un honor porque son amigos, excelentes profesionales y compañeros. Y bueno, yo os voy a hablar un poco más del punto de vista de la farmacia hospitalaria, pero algunas de las ideas ya las han tocado mis compañeros. Como sabéis, los servicios de farmacia hospitalaria y los farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria estamos presentes en todo el proceso de utilización de este tipo de medicamentos, denominados medicamentos huérfanos para las enfermedades minoritarias, desde la evaluación y la selección que hemos comentado, ¿no? De cómo lo difícil que es para nosotros con la incertidumbre que manejamos realizar esa selección de manera adecuada, pasando por la adquisición para facilitar el acceso de estos medicamentos para los pacientes, incorporando también nuevas formas de financiación para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Somos elementos clave en la preparación, elaboración y en el acondicionamiento de estos medicamentos para nuestros pacientes. Además, garantizamos una dispensación segura e individualizada de estos tratamientos, incorporamos la medición de resultados, como se ha comentado, y bueno, todo esto garantizando una atención farmacéutica adecuada para nuestros pacientes, para que tengan una información muy completa sobre el tratamiento que van a tener, para mejorar la adherencia, reducir o minimizar los posibles eventos adversos y colaborando con otros profesionales sanitarios en la educación de los pacientes, cuidadores y familiares. Uno de los principales retos que tenemos, no solo los servicios de farmacia, sino los sistemas sanitarios, que se ha comentado, es mejorar el acceso a la innovación, ¿no? Entendiéndose como la innovación, ¿no? Como el acceso a estos medicamentos huérfanos. Para eso tenemos que ser capaces de desarrollar pues, herramientas para mejorar el número de fármacos que llegan a los pacientes,
también acelerar la velocidad en que estos llegan a la práctica clínica para poner a disposición de nuestros médicos y los pacientes, como no, pero teniendo en cuenta todas estas variables, ¿no? Como hablábamos de la incertidumbre en cuanto a la eficacia, teniendo en cuenta también el impacto que tienen sobre el sistema sanitario, sin menoscabar la seguridad de los pacientes y garantizando de alguna manera la eficacia que estos van a tener en los pacientes con enfermedades raras. Entonces, tenemos que buscar un perfecto equilibrio o por lo menos alcanzar un equilibrio entre la incorporación de estos medicamentos y el balance beneficio-riesgo que los pacientes están dispuestos a asumir. Sabéis, como se ha comentado, que existe pues, poca evidencia generalmente en estos medicamentos huérfanos porque hablamos de ensayos clínicos que tienen un número reducido y muy heterogéneo de pacientes. No tenemos alternativas terapéuticas válidas como comparadores, ¿no? En los ensayos clínicos. La duración de los ensayos clínicos es escasa y además se utilizan variables subrogadas. Además se une todo esto, una investigación muy costosa para los laboratorios farmacéuticos. Además, es difícil el retorno de la inversión porque estos medicamentos se utilizan en un número reducido de pacientes y además estos pacientes lo utilizan de forma crónica, con lo cual el impacto para el sistema sanitario es que pues, son fármacos con un elevado impacto presupuestario. Actualmente suponen en torno a un 10% del gasto hospitalario y este gasto está en aumento. Por lo tanto, para los sistemas sanitarios pues es un gran reto conseguir manejar esta incertidumbre de la que hemos hablado y este coste elevado. Por lo tanto, no solo hablo de retos para la farmacia hospitalaria, sino también retos para el sistema sanitario. Como os comentaba, es necesario que seamos capaces de medir la efectividad real en práctica real de estos medicamentos por la incertidumbre que comentábamos y establecer junto con el resto de profesionales unos criterios adecuados de seguimiento de la eficacia y efectividad de estos medicamentos y también unos criterios de suspensión o retirada de estos medicamentos si no estamos obteniendo un beneficio clínico esperado, ¿no? Esto lo comentaba Sandra y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que medir no solo la efectividad clínica, sino que también tenemos que tener en cuenta el valor que tienen estos medicamentos en los pacientes, es decir, incorporar también los resultados en salud reportados por los pacientes. Y en este sentido, los farmacéuticos especialistas de farmacia hospitalaria estamos en una situación privilegiada para evaluar toda esta información, ¿no? de resultados clínicos y resultados reportados por los pacientes para, entre todos, pues, compartiendo este conocimiento, ir generando más evidencia. Por lo tanto, tenemos que aumentar el número y la velocidad de incorporación de estos medicamentos huérfanos en la práctica clínica. Debemos de ser capaces de incorporar en los ensayos clínicos variables que midan el valor real para los pacientes de lo que el beneficio que van a obtener utilizando estos medicamentos huérfanos y también tenemos que tener en consideración el impacto o el valor reportado al sistema de salud, ¿no? El valor real para el sistema de salud, dado que es una inversión importante. Lo ha comentado Sandra, debemos darle una vuelta al modelo de investigación y promover, sobre todo, unas nuevas fórmulas de financiación para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Otro de los retos importantes, también lo ha comentado Ana, ¿no? Que tenemos que darle un enfoque integral e interdisciplinar a los pacientes con estas enfermedades minoritarias. Este debe ser un enfoque global del paciente, multidimensional, interniveles. Debemos diseñar planes terapéuticos individualizados y un seguimiento también individualizado por paciente y adaptado no solo a las necesidades clínicas, sino también a las sociosanitarias. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que necesitamos realizar una transformación del modelo asistencial. Para conseguir este enfoque integral y colaborativo, tenemos que definir también qué beneficio clínico queremos obtener de estos medicamentos, definir unos objetivos terapéuticos individualizados para cada uno de los pacientes, medir los resultados en la práctica clínica y todo esto exige un trabajo multidisciplinar y compartir este conocimiento en red para generar más evidencia. El tercer gran reto es la incorporación de los pacientes.
Incorporarlos, ¿dónde? Pues en decisiones de evaluación, como se ha comentado, tienen un valor muy importante porque también nos van a decir cómo es la experiencia con estos medicamentos y bueno, pues medir estos resultados en salud reportados por los pacientes. Debemos incorporarlos también, estos pacientes, en las decisiones de financiación y posicionamiento de los medicamentos huérfanos, y todo esto no va a ser posible si no generamos una mayor cultura de corresponsabilidad y de transparencia en la toma de decisiones. Y sin más, pues nada, ya para terminar, decir que tenemos un gran desafío por delante, que vamos a ser capaces de alcanzar si trabajamos de forma colaborativa y consensuada entre los diferentes agentes implicados. Tenemos que tener en cuenta la incorporación y el acceso a los medicamentos huérfanos por parte de nuestros pacientes, garantizando la equidad sin menoscabar la seguridad de los pacientes, y todo esto pues teniendo en cuenta todo el conocimiento y la evidencia científica disponible. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, gracias, Begoña. Si queréis nos ponemos ya aquí. Bueno, antes de abrir un turno de preguntas, que creo que vamos bien de tiempo y podemos tener un debate importante, bueno, yo comentar que la estrategia farmacéutica europea o la propuesta no es que yo crea que va a arreglar esto. Evidentemente el contexto en los distintos países es el que es. Aquí no sé si a alguien nos gustaría estar con el sistema alemán o con el sistema francés, pero el que tenemos es el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, yo lo que he querido un poco es hacer ver los pilares, los principales pilares que creo que son importantes sobre lo que se va a debatir en los próximos meses, en los próximos años, porque evidentemente esto tendremos que llegar a acuerdos y posiblemente igual no llega a salir nunca la estrategia, porque no seamos capaces de ponernos de acuerdo y evidentemente en todos los sitios no va a poder ser igual. Y un segundo punto que quería también poner en el debate, que ya lo habéis hablado, es que cuando hablamos de sostenibilidad no solo hablamos de sostenibilidad financiera, estamos hablando de sostenibilidad social, que lo hemos dicho, y también de sostenibilidad ecológica en la producción y en el reparto de medicamentos. Entonces, bueno, con esto no sé si queréis hacer alguna aclaración o alguna pregunta del público. Allí, Tamara. ¿Quién es? Pero yo puedo chillar, ¿eh? Buenos días. Yo soy Carmen, soy la presidenta nacional de las personas sin diagnóstico, de Objetivo Diagnóstico. Entonces, muchísimas gracias a las tres porque me parece una labor encomiable lo de los farmacéuticos. Yo, de hecho, tengo que agradecerle a un farmacéutico que no tenga aquí 200 kilómetros de mi casa a recoger la medicación todos los meses de mi marido, con lo cual os lo agradezco. Sobre todo quería darle las gracias a Ana, porque ha hablado de la parte que más nos puede tocar a nosotros, los pacientes. Es que me he visto súper reflejada. O sea, hemos visto que los pacientes, más allá de vuestros números en vuestros hospitales, que yo entiendo, porque yo soy la primera que en mi casa me cuesta llegar a final de mes para pagar todas las terapias y toda la medicación que no me entra en el sistema sanitario, con lo cual yo me imagino un hospital repartiendo medicación como si fuera tu casa y al final pues puede ser que no llegue a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que independientemente de eso, nosotros nos pasamos la vida en las salas de espera, en las consultas multidisciplinares. Gracias, Ana, por tener la consulta multidisciplinar, pero lamento que no la tenga yo en mi pueblo. O sea, en mi pueblo, yo soy de Elche, porque al fin y al cabo es un pueblo, de la provincia de Alicante, y neurología está en la consulta 28 y enfermedades raras está en la consulta 25 y ni siquiera sabían que existían, con lo cual con eso lo puedo comentar todo. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, estamos con la inequidad, con lo cual
bienvenida esa palabra a nuestra vida. ¿Cómo podríamos nosotros los pacientes poder tener un Gregorio Marañón, si no en todos los hospitales? Porque también no sé cómo decir, que tampoco podemos pretender tenerlo en la puerta de nuestra casa todo el mundo, pero sí que por lo menos uno provincial o uno de alguna manera que los pacientes podamos ser partícipes de todo lo que has dicho y que realmente nos llegue, porque a mí me llega la información, pero luego como paciente nosotros no estamos viviendo estas realidades. Nosotros estamos a años luz de todo lo que estáis diciendo. Nosotros solamente queremos que, ya que estamos pasando una situación muy difícil, que no tenemos diagnóstico, que nuestros tratamientos son paliativos, que son en muchísimos de los casos a ver si empeoras con este medicamento o a ver si mejoras con el otro para ver por dónde puedo continuar, y que encima nos veamos con todos estos problemas de que no te lo doy porque es muy caro y encima tienes que oírlo y encima nadie te acompaña durante esos tratamientos y ni siquiera son accesibles los médicos. O sea, es una serie de cosas que, como eso, no sé si es más una reflexión que una pregunta porque es muy difícil, pero eso es lo que realmente estamos viviendo hoy en día los pacientes. Y luego eso, si nos dejaran un poco optimizar, creo que la sanidad no sería tan sumamente cara y a lo mejor nos sobraría dinero como en nuestra casa para ir una vez al mes al cine. Con lo cual, creo que esa reflexión también es importante hacerla. Muchísimas gracias. Bueno, es solo desde hace unos poquitos meses. Luego te pasamos su contacto. Bueno. No, bueno, al final todos los que estamos aquí, los gestores, pues efectivamente tratamos la economía de los hospitales como si fuera la economía de nuestra casa. Queremos, de los presupuestos que tenemos, ¿no?, pues tomar las mejores decisiones. Yo creo que esto es un cambio cultural que va impregnando, pues ha impregnado. Cuesta mucho este cambio, a los profesionales también, pues tienes que abandonar tu consulta monográfica, pero cuando vas demostrando, pues yo creo que poco a poco estas unidades están apareciendo en más hospitales. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, pues este fue el ejemplo que empezó con enfermedades mediadas por la inmunidad, no sin complejidad, pero bueno, ha seguido y hay varios grupos ya trabajando de esta manera en el hospital. Yo creo que es una tendencia creciente que llegará y que, como he dicho, pues también necesitamos vuestra ayuda cuando pidáis esto, ¿no?, que vosotros desde las asociaciones de pacientes, pues que también nos defendáis un poco a los profesionales sanitarios cuando vais a hablar con los que toman decisiones más políticas, ¿no?, diciendo que pues, es una necesidad y igual podríamos hacer, no sé, se me está ocurriendo ahora, pues también contratos, ¿no?, de alianzas. Nosotros creo que hay que demostrar que esto es más eficiente y que lo tenemos que demostrar todos juntos, como he dicho, y es lo que creo que puede ser el camino, ¿no?, para avanzar. Yo Que es ver cuando el paciente dice, mira qué detalle tan tonto lo que nos has dado. De verdad que no se hacía con el objetivo de falta de transparencia, ¿no? Es lo que ha dicho Ana, no caías. Tú ves tan claro que es un genérico, es tan claro, hasta que te llega el paciente y te dice, ¿lo ves claro tú? Pero yo no. Pues establecer esas reuniones acautadas. Y después está la comunicación informal, ya hay muchos medios. Y los pacientes agradecen el, oye, que te voy a cambiar la marca.
puede gustar más, te puede gustar menos, las reglas del juego yo creo que todos nosotros las conocemos, pero si no a nivel macro el diseño de ensayo, al aterrizaje de teneros en cuenta de, oye, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? O ahora o el mes que viene nos viene mejor a todo para que te dé tiempo a informar a todos los socios, que pues son detalles que yo creo que sí que pueden mejorar la calidad de nuestro día a día. No es una gran toma de decisiones, pero sí que es una comunicación fluida entre todos nosotros. De verdad que es muy, muy, muy satisfactorio. Luego, otra cosa que quería apuntar es que los farmacéuticos, no los que estamos aquí, pero generalmente somos bastante accesibles. Entonces, yo creo que también animaros a que de forma proactiva busquéis este contacto con los servicios de farmacia hospitalaria, porque seguro que encontramos la forma de colaborar y eso de encontrar la forma de que vosotros nos expongáis vuestras necesidades, que muchas veces se nos pasan, no porque no queramos hacerlo. Digo yo y después paso para allá, ¿vale? Yo quería poneros en compromiso, porque estamos aquí para poneros en compromiso. Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía, ahí representadas de alguna manera con grandes hospitales. A mí me gusta porque es lo que los pacientes también pensamos. Me evaluaseis el impacto, sobre todo en huérfanos, que van a traer los genéricos. Porque se habla mucho de que introducimos genéricos o huérfanos. Tenemos una lista, no se introduce. Esto va a traer porque hay terapias nuevas, las cuales estáis cambiando por genéricos, tú lo has dicho antes. Eso tiene un impacto económico, eso va a ayudar a que tengamos más disponibilidad. A mí me gustaría que eso, de alguna manera, se pusiera sobre la mesa. Hay terapias muy caras que están pasando a genéricos y tienen que venir muchísimas más. ¿Qué va a pasar con esos huérfanos? ¿Qué impacto va a tener en lo que es la industria farmacéutica, sobre todo porque muchas son pequeñas empresas que se dedican a ese tipo de medicamentos? A mí me gustaría saber de eso. Y luego hay una cosa que, si no lo sabemos, deberíamos saber todo lo que es un CESUR. ¿Para cuándo vamos a poner la dispensación farmacéutica dentro de esos CESURes? Porque a mí me parece que está muy bien tener esos macros hospitales y decir que tenemos no sé cuántos. Vamos, si oímos decir los CESURes que tiene el Virgen del Rocío o el Gregorio Marañón, no terminaríamos la mañana. ¿Para cuándo vamos a hacer una dispensación conforme y con cargo? Y ahí, Juan Carlos, al Ministerio de Sanidad, para tener de verdad, un proceso equitativo en cuanto a la dispensación de fármacos. Porque esto es algo que tenemos que tratar y es lo que os ponemos delante de los pacientes. Y ese es el papel de los pacientes, que a mí me parece que es más importante que cualquier otro. Y para eso estamos. Es lo que yo, y Ana lo sabe, que es lo que reivindico cuando tenemos el comité de pacientes del Gregorio Marañón. Es algo que tenemos que llevar. Y por eso yo creo que ese modelo funcionará. Es que no tenemos nada más que un micrófono de estos. Sí, ¿no? Con respecto a la primera que va a suponer los genéricos y bueno, y en el que biosimilares, no sé si estarán llegando o van a llegar, pues va a suponer evidentemente un impacto importante en la factura económica de los servicios de salud del sistema nacional. Lo que sí pediríamos es que los pacientes y los profesionales nos ayudéis cuando llegan esos genéricos o esos biosimilares a que se haga el cambio pronto. ¿Por qué? Porque hay veces que tardamos 2 años en hacer el cambio. Pues bueno, hay reticencias por parte de profesionales, hay reticencias por parte de pacientes y claro, esa factura nos ayuda a seguir, como ha comentado Sandra, a las empresas a seguir investigando en otras innovaciones. Esto ya está probado y necesitamos esa ayuda porque se tarda mucho tiempo. Y con respecto a los CESURes, pues bueno, los CESURes hay, no sé si eran 69 o algo a nivel de todo
de España, y yo no sé si hay problemas en la dispensación de los CESURes. Tú a lo mejor lo que te refieres es que si alguien quiere ir a un CESUR de Madrid desde Andalucía, que no se le autoriza o porque... No. La prestación farmacéutica que vaya en la mochila del CESUR. Del CESUR, vale. Claro, lo que pasa es que el CESUR no tiene presupuesto, entiendo. No, yo no sé. Más que depender, claro, el ministerio nos marca las pautas Claro. de qué tenemos que tener como mínimo para ser CESUR. Perdón, yo tengo micro, ¿no? Si no tengo bozarrón. Vale, el ministerio nos indica el número de pacientes mínimo, profesionales, nos da un maravilloso CESUR y que da la foto fantástica y preciosa cuando nos dan a todos un CESUR. Viene el problema de la prestación farmacéutica. Y digo problema, sí, problema. Es un problema porque tenemos a los expertos, pero no tenemos la dotación económica en los hospitales que tenemos los CESURes para la prestación farmacéutica. No la hay. La puedes, lo que hacemos en nuestro caso, y es intentar ponerle un poco de sentido común. Hay CESURes cuya prestación farmacéutica verdaderamente incorpora un valor al paciente. El CESUR diagnostica, decide, tal, administra el medicamento. Si se administra el medicamento que ese hospital aporta valor, pero hay otros medicamentos que no aporta valor el tener la dispensación en ese mismo hospital. ¿Cuál creo que es mi responsabilidad? Y lo digo como jefa de farmacia, luchar por aquellos en lo que la prestación farmacéutica, cuando se realiza en mi hospital, verdaderamente le está aportando algo al paciente, irme a centrales y me voy y decirle cada 6 meses, oiga usted, esta mochila económica legalmente no está, pero la tenemos que asumir como sistema porque somos SAS. Esto no siempre se consigue, ni mucho menos. Al final tú en la foto sale que has gastado pues 3 millones de euros más de lo que teóricamente estaba presupuestado. Los profesionales intentamos explicarlos, pero yo creo que también tenemos que aprender a distinguir, insisto, dónde aporta valor ese CESUR. Y no sé si toda la prestación farmacéutica, o no sé cómo lo percibís los pacientes, pero hay ciertos medicamentos en los que una vez que el CESUR te ha diagnosticado porque tiene el patólogo de referencia, te ha operado, te ha no sé qué, el comprimido, ¿de verdad tiene importancia que te lo dispense Ana o te lo dispense Ciudad Real? ¿Cuál es? Cuando tienes un medicamento de medio millón de euros al año y estás en un hospital de 200 camas. Pero eso no es problema de CESUR. Sí, pero es que el CESUR es el centro de referencia que debe atender al paciente. Entonces ahí tendríamos un modelo de equidad. Volvemos a lo de antes, pero que lo hacemos a través de fondos diferenciados. Es lo único que decía, lo único que tengo claro es que no puede recaer única y exclusivamente sobre el presupuesto individualizado del hospital, porque entonces ahí estamos acabados, ahí hemos muerto. Sí, yo creo que es lo único que estamos de acuerdo. ¿Cuál es la solución? Pues yo no la tengo, y si la tuviera seguramente no estuviera sentada en esta silla. Hay que dar, verdaderamente lo de la prestación farmacéutica en enfermedades raras vinculadas al CESUR es... Por lo menos de comunidad autónoma. Yo no sé si de ministerio, pero es verdad que deberíamos de darle una vuelta a nivel de comunidad autónoma. Sí. No sé qué piensa Ana ni cómo lo... Porque además cada... Yo creo que tiene que ser un abordaje global, igual que se ha hecho con las terapias avanzadas, un programa que lleva incluido cómo se transfiere y cómo deberíamos buscar un modelo parecido para los CESURes, ¿no? Eso yo creo que es un gran reto que tenemos, pero también no solo el económico, sino que por estar en un CESUR no tengas que hacer 500 kilómetros más para ir a por la medicación, sino que entre los profesionales clínicos de los diferentes centros hay red y cada vez vamos construyendo más red entre las farmacias hospitalarias para también dispensar de una manera más colaborativa y que no tengáis que, ya que hemos llegado a una fórmula magistral en un hospital, pues se comparte la fórmula magistral con el hospital de origen. Yo creo que se van dando pasos que están en nuestra mano y el tema de la financiación vendrá, pero poco a poco, porque es un tema donde hay muchos actores diferentes, de diferentes niveles, con diferentes partidas y fuentes.
Nos quedan 5 minutos para la siguiente mesa, entonces... Ella lleva pidiendo... Sí. A ver la zapata. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, voy a intentar ser breve. Yo me llamo Nerea González y soy parte de la Junta Directiva de AEMI, que es la Asociación Española de Patologías Mitocondriales. Y bueno, me llama mucho la atención todo lo que se está hablando de los CESUR, antes lo comentaba con él, porque por lo menos desde Andalucía parece casi imposible que te deriven a un CESUR. Fuera de la comunidad me refiero, porque tenemos, es decir, hay CESUR de mitocondriales en Madrid, creo que en Cantabria, en Barcelona, San Joan de Déu y tal, y desde Andalucía antes sí se derivaba, ya no se deriva, entonces nos encontramos con que sí, podemos tener un modelo tan bonito como el que se ha puesto del Gregorio Marañón, pero resulta que el paciente se queda anclado dependiendo de la comunidad autónoma donde viva y muchas veces hasta del código postal, porque incluso nos ponemos también que después está la individualización de los presupuestos que tenga cada hospital. Entonces, al final, tu atención sanitaria depende de donde resida. Y es un problema muy gordo y un problema de gestión sanitaria brutal, porque también si tú inviertes unos fondos en preparar una unidad con un montón de profesionales que pueden darte un servicio integral que tú necesitas, pero al cual no tienes acceso, ni aprovechas al profesional, ni el paciente puede ser bien atendido. Y en eso también entra el tema de la dispensación farmacológica, porque yo hablo con gente de toda España con mis patologías o que tienen hijos con mis patologías, y la atención es totalmente diferente según donde resida. Y otra cosa que quería comentar, para ser también un poco breve, yo, por ejemplo, una de mis medicaciones que va con visado extranjero, el de Corenone, que mucha gente, me imagino que lo conoceréis, yo tengo que tomar 16 pastillas de Decorenone al día, porque son de 50 miligramos, cuando se me podría hacer fácilmente una fórmula magistral y me ahorraría un montonazo de recipientes que me sientan fatal. O la lactosa, por ejemplo, que también me sienta fatal. Pero el sistema de salud no me financia la fórmula magistral, porque me tienen que traer esa medicación del extranjero y si no la tengo que pagar de mi bolsillo y me puede suponer fácilmente más de 1.000 euros al mes. Solo en Decorenone, sin contar la cantidad de suplemento y de medicación que tengo aparte, ¿no? Entonces querría saber vuestra opinión de cómo se podría llegar a una fórmula, aunque yo creo que nadie tiene aquí la varita mágica, pero bueno, podemos empezar a fabricarla, de a ver cómo se puede saltar porque al final es un problema burocrático, es decir, la burocracia dice que sí, que te voy a pagar el de Corenone que viene de Italia y que tampoco es la formulación que te viene a ti bien, porque realmente lo que tú vas a absorber bien es el ubiquinol porque tiene otra biodisponibilidad y todo eso lo sabéis vosotros, pero al final en papel lo que te permite el ministerio es el de Corenone, aunque te tengas que tomar 16 pastillas al día. ¿Qué opináis de esto? A mí siento es que creo que se nos ha visto la cara, ¿no? O sea, sí. Estábamos... No sabéis lo frustrante que es frustrante, sé que tanto para clínicos como para nosotros. O sea, el hecho de no puedes formularlo porque hay otra opción disponible legalmente, se te queda una cara. Claro. Que es la que se nos acaba de quedar. Claro, pero se nos queda a todos. Bueno, estábamos deseando que no nos hicierais esta pregunta. Lo siento. Siento haber sido tan dura. No, aunque sabíamos que podía ser. Que saltaría la liebre, sí. Sí, que esto se tiene que resolver a través de Comisión Permanente de Farmacia, que depende del Consejo Interterritorial, pero hay un grupo de trabajo que ya se está formando, entonces, porque evidentemente
todo esto nos llega a los servicios de salud, a los servicios centrales. Pues es muy complicado, porque quién da el paso, entonces esto con vosotros, con los grupos de trabajo que hay en el Ministerio, en el cual estamos todas las comunidades autónomas, pues tendremos que seguir avanzando, porque verdaderamente es una cosa que no tiene ningún sentido. Igual que, porque también podía haber nivel español y que saliera, pero bueno, la realidad es que nosotros en los servicios de farmacia podemos hacerlo, pero que tenemos todas las dificultades que has comentado. ¿Se oye? Muy buenas. Yo quería felicitar en un principio a Jesús Meco por haber logrado una mesa tan magnífica como la que ha podido reunir. También es cierto que el auditorio ha sido magnífico, nos habéis sorprendido con algunas de vuestras exposiciones, que no siempre tenemos la oportunidad de escuchar, y evidentemente nos solidarizamos con vosotros. Y quiero felicitar también a Juan Carlos por lo bien acompañado que ha estado, que eso es indudablemente de manera envidiosa. Gracias a las tres por hacer que la farmacia hospitalaria española nos siga pareciendo a gran parte de los que conocemos este mundo como el buque insignia de la farmacia española en general, y que además seáis de las que peleáis por mejorar ostensiblemente el nivel. Y dicho esto, os voy a poner un compromiso. Me gustaría que cada uno de vosotros dijera, imaginaros que sois los que mandáis en el ministerio, Dios no quiera a nivel de ministro ni nada de eso, pero que tenéis una capacidad real a nivel nacional, a nivel autonómico, para tomar una decisión respecto al tema que hemos estado trabajando aquí y discutiendo de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué es lo que vosotros diréis? Pues yo haría de inmediato esto o aquello, y ya nos vamos con una sonrisa en la cara. Venga. No. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo, Pepe, espero y deseo que no me pase lo que me has dicho, que tenga yo que estar en ningún sitio tomando este tipo de decisiones. No, evidentemente yo la decisión que haría sería contar mucho más con los pacientes y tenemos tenemos que avanzar con normativas y crear normativas que sean de obligado cumplimiento en todos los sitios, que se creen los comités, que se creen, y contar más, desarrollar más los equipos multidisciplinares que muchas veces están ahí, decimos, se nos llena la boca de equipos multidisciplinares y luego lo que dice un equipo o una consulta de enfermedades raras en las 18. Llevo haciendo de técnico toda la mañana. Bueno, yo sin duda ha hablado Juan Carlos de pacientes, yo hablaría de la farmacia hospitalaria. Yo creo que debemos de posicionar la farmacia hospitalaria más arriba todavía en la toma de decisiones para mejorar ese acceso de la innovación de una forma que garanticemos que los medicamentos que se incorporen al mercado tienen garantía de eficacia, de seguridad y que van los pacientes a obtener realmente el beneficio clínico que quieren obtener.
Pues yo sí, yo mantengo micro, ¿no? Vale. Yo modularía y cambiaría la previsión del gasto de la proporción de PIB que se estima que en España va a estar dedicado a sanidad en la próxima década y que es de las áreas de conocimiento o de las áreas de decisión donde decae. Ayer hablamos, aumenta defensa y cae sanidad. Yo intentaría revertir el porcentaje de PIB y lucharía por separar las decisiones políticas de las políticas sanitarias. Sería mi objeto final. Yo estoy muy contenta en el Marañón. Bueno, pues... No, yo no me refería a eso. Vamos a ver. Las normativas siempre vienen después de iniciativas que la sociedad, que las asociaciones de pacientes, que los profesionales vienen demandando y entonces viene una normativa. Pero el campo está sembrado. Lo que pasa que hace falta dar el paso por eso para que sea uniforme las decisiones, que no en Álava hagan una cosa y que en Burgos hagan otra, ¿vale? Pues nada, muchas gracias de verdad por la atención y buena mañana.